Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. En tiempo de gracia te he atendido. El día de la salvación te he ayudado. Familia querida, feliz y bendecido el lunes 27 de septiembre. Y nos acogemos hoy a la intercesión de San Vicente de Paúl, presbítero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 9, versículo 46 al 50 del evangelista San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay peleas que uno recuerda y le da risa o pena. Eso sucede mucho también en las familias, en las parejas. Cuando se recuerdan las discusiones, se preguntan, bueno, ¿sí valió la pena haber discutido por esa tontería, por esa bobada? Es decir, el paso del tiempo como que le da una nueva visión a las cosas. Es lo que sucede hoy en el Evangelio. Los discípulos están discutiendo por una cosa muy insignificante. Están discutiendo por quién es el más importante. Yo creo que Pedro diría: no, el más importante soy yo porque yo soy jefe de pescadores. Judas Iscariote diría: el más importante soy yo porque yo manejo el dinero. Mateo diría: el más importante soy yo porque yo conozco el Imperio Romano. Juan diría: no, el más importante soy yo porque soy el más joven y represento el futuro de la iglesia. Es decir, cada uno tendría su punto para explicar por qué tenía que ser el más importante. En el Evangelio de hoy, entonces, esto tiene como una explicación. Cuando no tenemos para discutir sobre el dinero, es decir, porque los discípulos no tenían dinero, cuando no se tiene para discutir sobre el poder, porque en esa época no había ningún poder para repartir, entonces discutimos sobre quién es el más importante. Es decir, cuando desaparece el poder y el tener, aparece el ser. Significa que en esa discusión había algo muy positivo. Jesús había logrado que sus discípulos pasaran de algo, es decir, Jesús había logrado que sus discípulos ya no discutieran sobre lo de afuera, sino que pensaran en su propio valor. Y ahí lo bonito, lo importante. ¿Qué significa esto? En el encuentro con Jesús nos damos cuenta el valor relativo que tienen las cosas superficiales, las cosas materiales, las cosas de afuera, las cosas externas. Y ahí en ese encuentro con Jesús es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el valor que tiene mi vida? ¿Para quién es valiosa mi vida? Es decir, como que avanzamos, como que entramos a una segunda etapa, pero nos damos cuenta que esa segunda etapa no es la definitiva, que tenemos que pasar a una tercera etapa, donde nos coloquemos totalmente en las manos de Dios y descubramos que lo valioso es la obra que Dios está construyendo en nosotros. Eso fue lo que descubrió el apóstol San Pablo. Dice allá la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 10: he trabajado más que los demás, pero no
soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo se da cuenta que es la obra de Dios, que lo que cuenta es lo que Dios está construyendo en su vida. En resumen, este evangelio como que nos muestra 3 etapas. Una primera etapa, nosotros estamos como centrados en lo de afuera, en las cosas materiales, en las cosas superficiales. Pero segunda etapa, Jesús o el encuentro con Jesús nos lleva a que pasemos de esa etapa a otra etapa. Y aquí es donde nosotros entonces empezamos a preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el valor de mi vida? ¿Para quién es valiosa mi vida? Y entramos a una tercera etapa donde nos damos cuenta que lo valioso es lo que Dios está construyendo en mi vida, que lo valioso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso a Él el honor y la gloria. Familia, que tengan un feliz y bendecido lunes, una feliz y bendecida semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande para todos.